Hola a todos, soy María Marta Espinazola y les doy la bienvenida a este video donde trabajaremos cuestiones teóricas sobre la composición de una imagen visual. Existen muchos hechos y factores de los que depende una composición, tanto como maneras de componer hay. Es por ello que en este video retomaremos las ideas del autor Justo Villafañe, que en su libro Introducción a la teoría de la imagen retoma conceptos de la composición y especialmente el equilibrio. Así, la representación se presenta delante de nuestros ojos como un sistema natural visual impuesto. Es por ello que en el año 1979 realiza una investigación de tipo experimental tomando como muestreo aproximadamente el trabajo de 50 alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Para ello reúne más de 1000 composiciones realizadas por estos alumnos. Este tipo de técnica le permite tener pruebas para analizar y luego extraer conclusiones en relación a la composición y especialmente al equilibrio de una imagen visual. Comencemos entonces con la definición de composición. La composición es el procedimiento que hace posible que una serie de elementos cobren actividad al relacionarse con otros. Estos elementos, si bien presentan valores individuales por sí mismos, son relativos, ya que al componerse unos con otros, estos valores se van modificando. Esta relación crea un orden visual, que está impuesto por el sistema perceptivo. Este orden visual forma estructuras de significación plástica. Dicho en otras palabras, la significación plástica se entiende como todas las relaciones que se dan entre los elementos producidas por un principio de orden. Este orden visual, impuesto por el sistema perceptivo, se basa en 3 manifestaciones. 1. Las constancias. 2. La tridimensionalidad. Y 3. La organización perceptiva. Constancias. La constancia se explica mediante la escala, ya que lo que se mantiene es la escala, o sea, la relación de proporción que hay entre la dimensión real del objeto y las del dibujo que se representa. Por ejemplo, una escala de 1 a 100 quiere decir que 1 centímetro del dibujo representa 100 centímetros de la realidad. Entonces, lo que se mantiene es la escala y lo que varía en realidad es el tamaño de los objetos. La relación de los objetos siempre es en relación al entorno. Tridimensionalidad. Una imagen resulta más simple a la vista si su espacio se relaciona con la tridimensión, es decir, se trabaja compositivamente con la profundidad. Para ello, se establece una progresión decreciente de tamaños de los objetos según la distancia. Organización perceptiva. Una imagen es más simple compositivamente si su espacio tiene profundidad o tridimensionalidad, y si la organización de este espacio y la temporalidad en la representación se rigen por los principios de una organización perceptiva natural. Con relación a la organización, en toda composición se interrelacionan los elementos que la componen, formando estructuras. Este orden visual contribuye a la síntesis visual, a la simplicidad. De aquí se deduce que lo que hace que una imagen sea compleja no es la diversidad de elementos, sino la diversidad de relaciones plásticas o estructuras. La simplicidad no se relaciona con la elementaridad de una forma, ni con una composición poco elaborada. El resultado visual de una composición depende de la totalidad y no de ir agregando elementos. Este efecto de totalidad también se relaciona con el equilibrio. Según la física, un cuerpo está en equilibrio cuando las fuerzas que actúan están compensadas. Según Arnhem, en una composición equilibrada todos los factores, forma, dirección, ubicación, se determinan mutuamente, se influencian de tal modo que no parece posible el cambio, y el todo asume un carácter de necesidad en cada una de las partes. En el equilibrio, los elementos pierden su autonomía y pasan a ser parte de un todo. Según la investigación que realizó Villafañe, pudo comprobar que había 2 formas de composición que daban como resultantes 2 formas distintas de equilibrio. Equilibrio estático. Se caracteriza por 3 técnicas de composición: simetría, repetición de elementos o series y modulación del espacio en unidades iguales o regulares.
Por ejemplo, en esta imagen claramente puede verse que en el centro se equilibran todas las fuerzas. En este trabajo puede observarse una clara presencia de la simetría. Es decir, si yo tomo un cuadrante y lo espejo simétricamente, obtengo la misma imagen. Es decir, que la modulación del espacio está dividida en unidades iguales. En este otro ejemplo ocurre algo similar. Si yo seccionara la imagen en dos cuadrantes y tomara el cuadrante izquierdo y lo rotara en forma de espejo, obtendría la misma imagen inicial. Además, aquí en esta imagen puede verse la repetición de elementos, en este caso el elemento cable y el elemento cinta, además de la repetición cromática, formando series. Equilibrio dinámico, caracterizado por tres técnicas compositivas: diversidad de elementos y relaciones, jerarquización del espacio plástico y contraste. Con respecto a la diversidad de elementos y relaciones plásticas, encontramos que el equilibrio en una composición dinámica es más dificultoso que en una composición estática, ya que a medida que aumentan y se diversifican los elementos, se van modificando las relaciones y los valores entre ellos. Con respecto a la jerarquización del espacio plástico, el espacio plástico se encuentra muy jerarquizado, desde el formato del soporte hasta lo que ocurre en su interior. Para explicar el valor de un elemento en la composición, se recurre al concepto de peso visual, ya que el valor de este elemento no es estable y un factor que lo modifica es la ubicación del elemento en la superficie de trabajo. Por ello, para explicar las dos razones o factores de los que depende el equilibrio en una composición, se recurre, por un lado, al peso visual de los elementos y al mismo tiempo a las direcciones de la imagen. Peso visual. La actividad de un elemento en una composición es variable y depende de ubicación. El valor de un elemento no es estable y depende, en parte, de su ubicación en la superficie de apoyo o donde se esté trabajando. En esta superficie existen zonas más estables que otras y el peso visual del elemento varía dependiendo en qué zona se ha ubicado. Para explicar este fenómeno se recurre a la anistropía del campo, cuyo origen se da por la fuerza de gravedad. Según el peso visual, el campo visual se divide en 4 cuadrantes principales. Los cuadrantes inferiores soportan más peso que los superiores, ya que estamos acostumbrados a ver los objetos apoyados en la parte inferior, en el suelo, en el piso. Por ello, un objeto es más pesado visualmente cuando se lo sitúa arriba. Existen otros factores que determinan la jerarquización, por ejemplo, con respecto a la vertical de la superficie. El cuadrante izquierdo soporta más peso que el derecho y por ende los elementos parecen más pesados a la derecha. La causa puede ser el sentido de lectura occidental de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En síntesis, hay una zona de máxima estabilidad que es el cuadrante inferior izquierdo que va decreciendo al desplazarse el elemento hacia arriba y hacia el cuadrante derecho. El peso visual también depende del tamaño, es decir, las diferencias de ubicación que puede tener un objeto puede compensarse al aumentar el tamaño de este elemento. El peso visual también depende de la forma y color. Según Arnhem, las formas regulares pesan más que las irregulares y los colores claros pesan más que los oscuros. Profundidad de campo. En las imágenes se suele utilizar la perspectiva central para codificar el espacio. La característica de esta perspectiva central o cónica es que los objetos representados son más pequeños a medida que aumenta la distancia con respecto al observador y la convergencia en un punto de fuga de la representación de las líneas paralelas del modelo. La perspectiva central es un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano, mediante rectas proyectadas que pasan por un punto, lugar desde el cual se supone que mira el observador. El peso visual también depende del aislamiento. El aislamiento es el hecho que más afecta en realidad al peso visual.
hay más equilibrio situando al objeto en la mitad izquierda y más desequilibrio si se lo ubica en la mitad derecha. El tratamiento de las superficies o texturas es otro factor que modifica el peso visual. Las formas más texturadas pesan más, ya que parece que prolonga al objeto. En cambio, las superficies con acabado pulido pesan menos, ya que su contorno definido limita al objeto. Direcciones. Las direcciones son el medio por el cual se relacionan los elementos y, por supuesto, el segundo factor del que depende el equilibrio en una composición. Componer es unir, combinar, ordenar los elementos de la imagen. Existen dos tipos de direcciones, una de escena y otra de lectura. Direcciones de escena son direcciones internas que ocurren dentro de la composición. Si los elementos están presentes, es una dirección de escena representada. Pueden estar presentes a través de vectores, brazos, dedos, triángulos. Si los elementos no están presentes, la dirección de escena es inducida. Las direcciones de escena inducidas son las más representadas y las que mejor activan la composición. Existen recursos para crear esas líneas de lectura, como por ejemplo las miradas, los gestos, el movimiento de las figuras, la atracción de los objetos. Todas ellas generan direcciones compositivas. Direcciones de lectura. Muchas veces las direcciones representadas o inducidas dan origen a vectores de direcciones de lectura, que nos indican de qué manera leer la imagen. Un ejemplo muy claro son las pinturas de Pablo Picasso, por ejemplo en el Guernica. El Guernica es un cuadro, un óleo pintado sobre un lienzo que mide aproximadamente 7,80 metros de largo por 3,5 metros de alto. En esta composición existen 7 núcleos de interés. Estos puntos de interés, a través de la sinestesia, marcan las direcciones de lectura. Otra obra de Picasso es Las señoritas de Aviñón, la cual marca un claro ejemplo de lectura, que comienza de izquierda a derecha. Las figuras femeninas del cuadrante izquierdo están representadas mediante figuras puntiagudas que se disponen en un ritmo tenso. Mientras que se avanza a la derecha de los cuadrantes, los rostros de las últimas mujeres se amontonan y están representados al estilo de máscaras fetiches del estilo africano.